Bienvenidas, bienvenidos a Piedra, Papel y Tinta. Hoy vamos a tratar un tema que, bueno, me imagino es apasionante, sobre el que se puede debatir muchísimo, el tema de la oposición, hacer un diagnóstico sobre la oposición. Y para esto tenemos como invitadas a Adriana Salvatierra, senadora del Movimiento al Socialismo. Bienvenida, muchas gracias por acudir a la invitación. Muchas gracias a ustedes, más bien un abrazo cordial, encantada de compartir este escenario con ustedes. Desearle pues a quienes nos estén viendo que sea un programa ameno y compartir también con Fernanda me alegra un montón. A quien voy a presentar en este momento, Fernanda San Martín, diputada por Demócratas. Bienvenida y muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, Lucía. Es un placer estar aquí. Es un debate que seguramente va a apasionar a la gente en su casa. Un placer estar aquí con Patricia y con Adriana. Vamos a hacer justamente el debate con Patricia Cusicanqui, periodista de La Razón. Gracias, Patricia. Bien que nos acompañes hoy día. Gracias, Lucía. Un placer estar acá en casa prácticamente. De hecho, exactamente, es de La Razón. Casa. Y un mayor gusto poder compartir este momento con dos profesionales, dos asambleístas, mujeres haciendo política. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos a entrar entonces directamente a este diálogo, a hacer este diagnóstico, con una pregunta que me imagino se hacen las personas en la calle, las personas en sus trabajos, de a pie, en la calle. ¿Hay oposición? ¿Hay oposición, diputada? Yo creería que hay opositores, Perdón, más senadora. que oposición. Creo que hay opositores a algunos opositores ideológicamente identificados con los pilares de que se impulsó este proceso de cambio. Cuando nosotros hablamos de vivir bien, hablamos de la vigencia del socialismo complementado con el socialismo comunitario. Y hay quienes plantean abiertamente una disputa ideológica dentro del paradigma político. Hay opositores también que se oponen en concreto a formas de llevar adelante la política pública y que la manifiestan a veces buscando mecanismos sea para perfeccionar la política pública o para ejercer un control y una fiscalización. Y hay opositores de farándula también. Opositores que buscan el show político, que no manejan información, que permanentemente más bien lo que tratan es de generar zozobra y desinformación. Creo que hay una oposición diferenciada también desde la calidad de los representantes de la oposición, desde la calidad de los opositores en los partidos. Creo que no existe unidad ideológica, no existe unidad en un programa político y tampoco existe unidad ni siquiera en el accionar. La senadora Salvatierra nos decía que más que oposición hay opositores. ¿Qué dice usted? Bueno, primero creo que hay que hablar de oposición en el contexto que se vive en el país. ¿Y por qué la oposición es tan importante en un régimen democrático, más allá de que seamos hoy nosotros o en el futuro el MAS o quienes sean? ¿Por qué es importante la oposición? Porque es una parte fundamental del régimen democrático y del pluralismo. Sin pluralismo, sin la capacidad que pueda tener un sistema, un régimen democrático, de poder traspasar lo que piensa la sociedad al sistema político y respetar en una lógica de consensos, o de vivir en disenso, pero de convivir pacíficamente en disenso, no podríamos hablar de un régimen democrático. Y ahí creo que en ese contexto a mí me gustaría hacer hincapié en un punto. En el punto en el que el movimiento al socialismo, como ideología, muy difícilmente acepta la existencia del otro. En esa dialéctica de amigo-enemigo, en el que no debería existir en la política, porque finalmente somos adversarios políticos coyunturales, porque así es la vida y así es el país. Pero esa falta de querer admitir ese pluralismo se la ve cuando se instrumentaliza al aparato judicial, se judicializa la política,
y tenemos una persecución política a muchos líderes de oposición. Pero usted parte de la premisa entonces de que sí existe una oposición. Existen varias oposiciones. Varias oposiciones. Yo creo que, por supuesto, no podemos hablar de una oposición, porque hay oposiciones en los distintos niveles de gestión incluso, ¿no? En alcaldías, a nivel nacional. Evidentemente, se trata también de las condiciones que se genera en el país para que podamos hablar además de una evolución dentro de la misma oposición. Yo creo que hay distintas oposiciones, por supuesto, y creo que lo que tenemos nosotros como reto no es formar un solo partido como oposición. De repente para las próximas elecciones, y además las condiciones se están generando, de que exista una unidad dentro de la oposición y que se vaya con una candidatura única. Porque nosotros creemos que en los valores y principios democráticos, que es lo que le criticamos al movimiento al socialismo, que vemos que no tiene ese apego a la democracia y al respetar los derechos de los demás. En más de una ocasión, muchos miembros del oficialismo han admitido abiertamente que el partido único podría ser algo que podría funcionar en Bolivia, y eso es una dictadura. Patricia. Adriana, en términos político-partidarios, bueno, de estrategia político-partidaria, ¿considera el MAS que ha logrado neutralizar por completa la oposición? Yo no comparto con Fernanda el interés del movimiento al socialismo de negar al otro. El negar al otro significaría, por ejemplo, el reconocer primero que existe un paradigma político, que existe un horizonte ideológico, que existe una propuesta alternativa de país. Por ejemplo, la oposición, Unidad Nacional, se adhiere a la socialdemocracia internacional. Demócratas, por ejemplo, una de las tantas corrientes que hay dentro de demócratas, que es la corriente del senador Ortiz, del gobernador Rubén Costa, se adhiere al liberalismo. No existe una unidad ideológica, existe una coherencia, una incongruencia, lo que nos lleva a pensar que no se unen en base a un proyecto, sino que se asocian en base a intereses. Entonces, creo que no pasa necesariamente por el reconocimiento o el desconocimiento. Yo no puedo reconocer algo que no tiene un horizonte estratégico político o una agenda de país. Pero además de eso, creo que lo importante no es neutralizar. Y no porque seamos, como dijo Fernanda, adversarios coyunturales. Yo creo que no somos adversarios coyunturales. Yo, por ejemplo, que dentro del movimiento al socialismo, soy una de las compañeras que tiene formación marxista, yo tengo diferencias ideológicas con los liberales. Porque los liberales, por ejemplo, proponen una reducción de la participación del Estado en la gestión pública, y yo creo que el Estado es central en la definición de las políticas públicas para garantizar condiciones de vida de la gente. No es un adversario coyuntural, es un adversario ideológico. Yo no voy a repetir la frase contradictoria de Jaime Paz Zamora de que ríos de sangre nos separan, pero los puentes de la democracia nos unen. Esta es una disputa ideológica. Y los adversarios no son coyunturales, en la medida en que son ideológicos, también son adversarios de clase. Y a esos adversarios de clase creo que es importante comprender que nuestro interés no es neutralizarlos en la sola disputa por el poder. Nuestro interés fundamentalmente es lograr legitimidad en la proyección de nuestro horizonte político como movimiento del socialismo. Agenda patriótica, construir una Bolivia que busca realmente vivir bien. La erradicación de la pobreza no solamente es el cumplimiento de los objetivos del milenio, es garantizar que en este país no existan condiciones de desigualdad, es construir socialismo. Un aspecto en el que ambas coinciden, perdón, es que no hay oposición y sí hay oposiciones. ¿Dónde están esas oposiciones? ¿Fernanda? A ver, volviendo un poco a lo que decía Adriana, cuando yo hablaba de adversario coyuntural, es que me refería no a un adversario en el cual se vea un enemigo, porque la política evoluciona, la sociedad también evoluciona junto con el pensamiento y la propia conformación de la sociedad. Por eso yo hablaba de adversario coyuntural. Evidentemente, me decía Adriana que ella no identifica
cuál es el paradigma político o la propuesta alternativa para el país. Yo te invito a que revises cuál ha sido la propuesta que hemos tenido como demócratas el 2014 cuando fuimos a las elecciones, que tiene ahí sí, y dentro de los propios estatutos de demócratas, una propuesta ideológica y de alternativa de país. Y otra cosa que es justamente lo que le criticamos al MAS siempre, el sesgo de decir la oposición no tiene plan, la oposición no tiene propuestas. Sin embargo, nos desgañitamos muchas veces, yo particularmente en la Cámara de Diputados, presentando proyectos que los dejan para tratar 8, 7, 9 meses. Entonces hay una contradicción dentro del reconocimiento del otro como oposición y en lo discursivo y en los hechos. Porque si el movimiento del socialismo hubiera querido construir consensos, no por nosotros, pero además que nosotros como oposición representamos a la gente que está ahí atrás sentada, muchos de los que han votado por nosotros y tienen todo el derecho de tener una opinión distinta, de poder plantear un país diferente. Y creo que los intereses que tú decías, ¿cuáles son los intereses que uniría la oposición? Lo hemos conversado mucho entre opositores de los distintos partidos políticos, porque toda esta persecución política que se ha hecho en los últimos años ha tenido como corolario para nosotros que entendamos que podemos tener diferencias de visión en algunos detalles, pero hay una cosa que nos une, que es la recuperación de la institucionalidad, el recuperar que la ley sea igual y se aplique para todos, y que no hayan preferencias y, por supuesto, una lucha frontal contra la corrupción. El interés es recuperar más democracia. Decías, Adriana, que no se trata de neutralizar ni eliminar a la oposición. Pero, sin embargo, en todo el discurso, no digo particularmente del tuyo, porque además hay una cosa que hay que reconocer también, en el movimiento al socialismo hay dos vertientes muy distintas. Una más radical y otra más apegada a lo democrático. Pero en esa vertiente más radical, el movimiento al socialismo lo dice y lo repite 20.000 veces al día, que prácticamente hay que, entre comillas, eliminar la oposición. Yo lo citaba, no recuerdo ahorita quién lo dijo, pero creo que estábamos contigo, Adriana, en un programa en Avia Yala, que reconoció que el partido único sería una solución o una opción para Bolivia. Entonces, yo creo que hay dos movimientos al socialismo también. Y como también decías, por supuesto, dentro de un partido político hay corrientes más progresistas, más conservadoras, que hacen parte de ese construir partido político. Y nosotros como demócratas sí nos hemos puesto la tarea difícil, pero que creo que es necesaria para el país, de crear partido político. Estamos hemos estructurado a nivel departamental en muchos departamentos, vamos a empezar con la estructuración a nivel municipal y vamos a llegar a todos los municipios del país. ¿Y quién lidera este movimiento, digamos, para construir un partido de la oposición? En Demócratas, esta ha sido una voluntad de todos los líderes, de Rubén Costas, de Ernesto Suárez, de Sabina Cuellar, que nos hemos puesto de acuerdo y hemos dicho, bueno, no se pueden tener para un sistema democrático que sea sano simplemente carcasas, como le digo yo, de partidos políticos, ¿no? Esos partidos políticos que aparecen cada elección y que terminan siendo moneda de cambio a ver a cuál dan más, y que ahí sí estoy de acuerdo contigo, Adriana, representan simplemente intereses. Nosotros estamos construyendo un partido político, estamos construyendo desde abajo para poder además darle a la población esa alternativa que quiere. Patricia, tenías planteado una pregunta, ¿no? Una duda, ¿Dónde están? ¿Quiénes son Ajá. esas oposiciones de las que habla el MAS? ¿A quiénes identifica? ¿Qué sectores, qué grupos? Pero es que por eso no hablamos nosotros de oposiciones, sino de opositores. Ya, perdón, y dentro de esos opositores decimos, bueno, hay algunos que tienen mayor claridad ideológica y yo repito, o sea, mi disputa desde lo ideológico pasa porque tenemos sistemas de ideas diferentes que obedecen también a intereses de clases diferentes. A mí me cuesta mucho identificar, por ejemplo, cuál es el factor de cohesión ideológica respecto al Estado en Unidad Demócrata. Por ejemplo, ¿mantendría Unidad Demócratas como proyecto político la nacionalización?
¿Mantendría Unidad Demócratas, por ejemplo, o hubiera presentado Unidad Demócratas en ampliación de derechos humanos la ley de identidad de género? ¿Mantendría Demócratas, por ejemplo, con las cuestionantes que puedan existir? Porque si hay observaciones creo que pueden ser corregidas, pero mantendría, por ejemplo, la política de redistribución de los ingresos y redistribución con garantías directas de los bonos, por ejemplo. Mantendría Unidad Demócratas, por ejemplo, mecanismos de acelerar y ampliar la participación del movimiento indígena campesino. Y cuando nosotros vamos a los ejemplos concretos de la realidad, es que en campaña Samuel Doria Medina, miembro de la Alianza de Unidad Demócratas, te plantea nuevamente el 50% como un mecanismo de incentivo a las empresas transnacionales respecto a la explotación de los hidrocarburos. Eso es reducir la participación del Estado, reducir los ingresos del Estado. Te decía, por ejemplo, en Santa Cruz la corriente del senador Óscar Ortiz, que es liberal. El liberalismo teóricamente es reducir el Estado y ampliar pues la participación y las definiciones del libre mercado como la mano blanca que regula la economía. ¿Cuál es el planteamiento finalmente a eso? No creo que sea solamente una propuesta administrativa de política pública la reducción de la pobreza. Obedece a una orientación ideológica. Estar de la mano de los trabajadores, de los campesinos, de los indígenas, de las mujeres, de diversas identidades totalmente excluidas en la construcción de la República, ha significado para nosotros ampliar la base de la participación de la ciudadanía. Diputada, yo doy un ejemplito, Martín, perdón, adelante, para cerrar. Para cerrar. Ejemplito chico, la ley de identidad de género. En el centralismo democrático, que es práctica dentro del movimiento del socialismo, es discusión interna, y dentro de esa discusión interna evidentemente hay líneas diferenciadas, pero esa discusión interna, de acuerdo a la opinión no solamente mayoritaria, sino razonada, conllevó a que la bancada del movimiento del socialismo de forma unitaria apruebe la ley de identidad de género. No pasó lo mismo con la oposición. Y yo sé que habían opositores progresistas que nos acompañaron en esta medida, pero también hubieron opositores conservadores que frontalmente prefirieron enfrentarse a esto y dar un voto negativo. Adelante, diputada. Perdone, disculpe, senadora, lo que quería llegar era lo siguiente. Cuando le preguntaba sobre los opositores o cuáles son los opositores que usted identifica, refiere usted en su respuesta a Samuel Doria Medina, Ortiz, por ende Costas. ¿Han considerado dentro del MAS, y me imagino que sí lo han hecho, el impacto que ha tenido el movimiento ciudadano, si así quieren llamarlo, aunque efectivamente desde el MAS se ha dicho que ha habido un movimiento político partidario detrás del 21 de febrero? ¿Qué pasa con toda esa gente que se ha movilizado? ¿Cómo la están viendo ustedes desde el partido? Mira, pasó algo en Santa Cruz. Diferentes plataformas ciudadanas hacían un movimiento en redes que la verdad era impresionante, que quizás muchos de nosotros no pudimos presentar una capacidad de respuesta en la estrategia mediática en las redes sociales. Pero al momento de manifestarse en una concentración, primero que se dividieron en 3 eventos diferentes, en un estadio en Santa Cruz, en la plaza principal y en el Cristo. Incluso el Comité Cívico Pro Santa Cruz, y lo dijeron los miembros de las plataformas públicamente, los convocó primero a que no se podían reunir en el Cristo porque el Cristo arrastraba otra clase de significado para los cruceños. Los excluyeron. Segundo, vamos a hablar en unidad, pero no va a hablar Rubén Costas y no van a hablar ustedes los que estaban haciendo la concentración en el Cristo. Entonces hay una oposición disgregada y una oposición que no tiene, y esto lo digo desde las plataformas ciudadanas, que no tiene base social. O sea, pueden ser voluntades individuales y evidentemente estas voluntades individuales son respetadas en el marco de la diversidad de criterios, pero la fortaleza, a diferencia de eso del movimiento del socialismo, es que el movimiento del socialismo tiene una base campesina, sindical, orgánica, etc. Sin embargo, no pasó lo mismo en La Paz. En La Paz también tenemos una base. Vamos sindical. a la diputada, por favor. Movimiento. Diputada de San Martín. A ver, primero, una cosa para aclarar también a la gente que no se confunda, ¿no? Unidad Demócrata es una alianza que se ha hecho el año 2014 entre Unidad Nacional y Movimiento Demócrata Social, es decir, Demócratas, mi partido, que son 2 cosas bien distintas.
En el momento en el que se habló en la campaña sobre el tema del 50-50 fue desvirtuado, que lo podemos de repente en otra ocasión explicar con mayor detalle sobre el tema de costos recuperables y cuánto realmente llega al Estado, y con pruebas y viendo cuánto además produce el campo Margarita II y todo eso. Pero eso ha sido totalmente desvirtuado. Evidentemente hay diferencias de opinión dentro de un partido político. Si fuera un partido político en el cual todos opinaran lo mismo, todos dijeran lo mismo, ahí más bien me preocuparía, porque significaría que hay algo que va mal. Ahora, tú dices que hay un centralismo democrático en el movimiento del socialismo en el momento de las decisiones. A mí me suena más a una imposición orgánica partidaria que va en contra de la voluntad y la conciencia de los parlamentarios que están ahí para votar, porque en la sesión, y hay que decirlo, muchos parlamentarios del movimiento del socialismo han levantado la mano muy a regañadientes. Ustedes han tenido problemas dentro de su deliberación que de repente no se ha visto reflejado en el momento del voto. Perfecto. Pero yo creo que la democracia no es eso. La democracia no es una imposición partidaria por encima de la conciencia del individuo y de la persona. Y en eso yo creo que está la diferencia también de ideologías, por supuesto. Hemos planteado desde el 2014 que el rol del Estado tiene que ser un rol que por supuesto interfiera dentro de la economía en los sectores que son estratégicos para el país. Hidrocarburos, nacionalización, por supuesto que debía haberse realizado, pero ¿qué tiene que ver papel bol? No es sustituir ahí la función de los privados a la función estatal, y que además hemos visto que definitivamente el Estado no ha sido muy eficiente. Vemos ahí la quiebra de papel bol, cartón bol y varios otros ejemplos. ¿Por qué? Porque de repente no es justamente esa función del Estado de ir al más mínimo en la intervención, al más mínimo detalle dentro de la vida de los ciudadanos, sino más bien dejar que ciertos sectores que son, por supuesto, fundamentales para la economía del país, en los que el Estado tiene que estar presente, y estamos plenamente de acuerdo. En el tema de redistribución de riquezas, eso es, y en el tema de reducción de pobreza, perdón, antes de entrar en el tema de los bonos, en el tema de la reducción de pobreza, no nos van a decir que nosotros no queremos reducir la pobreza. Por supuesto que queremos reducir la pobreza, pero no vemos que lo que están haciendo es suficientemente eficiente como para reducir la pobreza. Que se han aumentado una cantidad, que ahorita no recuerdo, tú me vas a dar el dato seguramente, Adriana, de personas que han salido de la pobreza extrema, es verdad, pero la pobreza moderada sigue siendo un gran bolsón. Lo que se ha hecho con los bonos está muy bien, es parte de una política redistributiva que se tiene que seguir haciendo, pero no de manera aislada, sino que debe hacerse de manera conjunta, en la cual puedas además desarrollar la industria, el comercio, las facultades que tengan cada ciudadano de poder salir de la situación de vulnerabilidad del bono, no que permanezcan con el bono durante toda la vida y que no haya incentivos para que más bien las condiciones de vida de esa gente que necesita ahora bonos pueda mejorar. Entonces no es simplemente dar el bono por dar el bono, sino es tener una política integral que vaya en ese sentido de reducción de la pobreza y de darle a la gente la posibilidad de no necesitar ese bono. Eso es lo que tiene que coadyuvar el Estado y generar esos incentivos. Tenemos tiempo para una última pregunta. Ya, medio segundo termino con esto, la participación indígena y la participación de la mujer. En el tema de la ley de identidad de género, que ya lo he conversado, ya lo he mencionado. En el tema de la participación de los indígenas es pues discursiva, es igual que el tema del medio ambiente y la madre tierra. Medio ambiente, madre tierra, pero sí queremos un centro de investigación nuclear y en el cual está programada la construcción de una planta de energía nuclear. Entonces, ¿dónde está ahí la contradicción? En el tema del TIPNIS han agarrado que participación de los indígenas sí, mientras sean del movimiento al socialismo. Tenemos 2 minutos, así Fernanda, que... Una pregunta que creo que le interesa que a la gente escuchar una respuesta al respecto. ¿Tiene la oposición y los opositores la capacidad de estar lista para las próximas elecciones generales? Yo creo que las condiciones se están dando cada vez más.
Yo creo que la gente exige y demanda una unidad. Lo hemos visto el 21F. Se necesita un proyecto político de alianza, porque no significa que nos vayamos a volver todos en un partido político. Hay diferencias, pero yo creo que lo principal, lo que decía en un principio, era el recuperar institucionalidad, el recuperar las esencias de la base de la democracia, el luchar contra la corrupción. Hemos visto Fondo Indígena, hemos visto CAMSE y un montón, bueno, hemos visto el caso también de la empresa constructora del Ejército. No se ha hecho nada, realmente no se ha hecho nada, y la población necesita ver esa alternativa. Hay muchos temas de fondo en los cuales tenemos una mesa de diálogo entre opositores y entre los distintos partidos políticos, por supuesto, en los cuales vamos avanzando en ese camino. Yo creo que esta persecución política última que se está exacerbando, que hemos visto con Ernesto Suárez, con Carmelo Lenz, con José María Leyes, con Leopoldo Fernández, con todos los opositores, tanto los emblemáticos como aquellos anónimos que además viven o son funcionarios y están con el miedo y con el temor porque también son perseguidos políticamente. Con esos anónimos y con esos conocidos, creo que es momento de que la oposición se una. Muy bien, ahí está, nos quedamos con esas palabras. La oposición sí es necesaria, senadora. Yo creo que es necesaria una oposición que construya. Yo, para cerrar, 3 elementos. Primero, no podemos pues hablar de persecución política cuando hubo malversación de fondos. Si vos declarás el 2014 que vas a utilizar el 2015 presupuesto en tales ítems y utilizás en algo que no está considerado en esos ítems, eso es malversación de fondos, eso es delito. Eso no es persecución política, eso es mala administración pública. Yo no sé en qué punto, en estos casi 10 años, desde la masacre de Porvenir, se olvidaron totalmente de los más de 11 a 13 campesinos muertos y resulta que hoy día todo es persecución política. Queremos una opositora que diga que se investiguen los muertos, porque hubo movilización de los recursos públicos, de uso de camionetas públicas, construcciones de zanjas, persecución a campesinos, y nadie está reclamando eso. O sea, no tergiversemos las cosas y no hablemos de persecución política sobre casos concretos. Primero. Segundo, la reducción de la pobreza en este país se debe fundamentalmente a la implementación de un modelo económico, social, comunitario, que sacó de la pobreza a 2 millones de bolivianos. Ese cambio de modelo, a diferencia del neoliberalismo que profundizó las brechas de desigualdad, es el que creo que hasta ahora, por lo menos en conclusión, Fernanda considera que hay que mantener, basado en la nacionalización, respetando los principios de la nacionalización y de los recursos utilizados con el fin colectivo. Ya no tenemos tiempo, senadora, si quiere citar el tercer punto. Y el tercer punto solamente es eso, ¿no? En la medida en que no hay una propuesta de paradigma alternativo, eso, lo viejo que no termina de morir y lo nuevo que no termina de nacer. Cuando hay una propuesta de paradigma alternativo que unifique a la oposición y que no la asocie en base a intereses individuales de opositores concretos, creo que recién podemos hablar de oposición. Muchísimas gracias, muy amable. Les agradecemos mucho y les invitamos a ustedes a continuar porque estará Claudia Benavente, directora de La Razón, analizando este tema, el diagnóstico de la oposición, pero en la segunda parte estará con analistas, con personas que nos den su punto de vista sobre la oposición. Dentro de un momentito.